¿Qué es esto que tenemos aquí en pantalla? Bueno, pues esto es una infografía que va a resumir todo el trabajo que estamos haciendo para intentar atender la necesidad de conocimiento que tenéis las unidades promotoras. ¿Quiénes son las unidades promotoras? Pues son esos arquitectos, ingenieros, informáticos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de deporte, de cultura, todas esas personas que dentro de una organización necesitan un bien, un servicio y que acuden a la unidad gestora para que les tramiten el expediente de contratación. Acuden y normalmente acaban enfadados los unos con los otros y bueno, con mala coordinación y con mala sintonía. La iniciativa que hemos tenido nosotros, pues bueno, ayer la vi que la ha tenido también José Miguel Carbonero, que yo creo que también os sonará, es de la Diputación de Granada y también ha iniciado una actividad de formación para las unidades promotoras. Yo creo que es una laguna que hay, la formación y atender al conocimiento y que tenéis esas unidades promotoras, esas personas que no tenéis un perfil jurídico, pero que estáis implicados en un proceso de trabajo muy complicado, colaborativo, muy regulado y que da lugar a muchas fricciones y a muchas tensiones. El itinerario, pues bueno, más o menos tenemos previsto hacer 9 infografías. De las 9 infografías solo están publicadas las primeras 4, las tenéis en la revista del Consultor de Contratación Administrativa. Y de las primeras 4 vamos a hacer un webinar. Luego, en la segunda webinar estará integrado por 3 infografías. En el primero vamos a ver lo que tenéis que hacer las unidades promotoras en el expediente de contratación. En el segundo, una vez que están ya las ofertas de la licitación recibidas, pues tenéis que intervenir las unidades promotoras normalmente en la mesa de contratación, tenéis que valorar las ofertas técnicas, quizá participéis en el comité de expertos, también tendréis quizá que valorar las ofertas económicas y en su caso pronunciaros sobre la presunta temeridad. Por último, sois los responsables del contrato. El último webinar y las últimas infografías irán destinadas a esa parte del proceso de contratación. Bueno, aquí en el inicio del contrato, pues bueno, ¿qué tenéis que hacer antes de empezar? Si aquí pincháis en la mano derecha de la pantalla hay interactividades, ¿no? En esas interactividades vais a poder navegar a las infografías, ¿no? Bueno, voy a abrir la primera de las infografías que está publicada. ¿Qué tiene que hacer una unidad promotora antes de iniciar el expediente de contratación? Pues bueno, algo que vais a tener que hacer en el expediente de contratación es justificar muy bien por qué necesitáis el contrato, por qué necesitáis el bien que proponéis contratar, por qué necesitáis ese servicio. Si no hay personas en la corporación que puedan realizar esa tarea, si las personas no tienen ese conocimiento, si están destinadas en otras tareas, todo eso hay que justificarlo bien en el inicio del expediente. Luego, lo segundo que tenéis que hacer muy bien es conocer el mercado proveedor. Sois vosotros los especialistas. Yo cuando venía el informático y me contaba lo que teníamos que contratar, él era el que conocía su mercado, él era el que conocía su sector. Si era el servicio de teleasistencia, son los trabajadores sociales los que conocen bien qué necesidades hay en el servicio de teleasistencia y qué empresas hay en ese sector. Cada uno de las unidades promotoras sois los que tenéis que conocer bien el mercado en el cual tenemos que conseguir ese bien o ese servicio. Las unidades gestoras no conocemos esos mercados, sois vosotros los especialistas y los que tenéis que conocer muy bien ese mercado proveedor. Yo esto solo lo he leído en un informe de la Junta Consultiva de Cataluña, es del año 2002, es un informe muy antiguo, pero que habla de esos cimientos de todo contrato, que es la colaboración, fijaros que os lo he puesto aquí en el centro, la colaboración constante entre el departamento de contratación y la unidad promotora. Tiene que haber una colaboración, una comunicación y una coordinación constante. La unidad promotora conoce muy bien ese mercado. La unidad gestora no lo conoce, pero la unidad gestora sí que sabe cómo enfocar esa necesidad
y bien tramitar un procedimiento abierto, un abierto simplificado, acudir a una central de compras, plantear un acuerdo marco, quizás si ya tiene disponibles herramientas de licitación electrónica, pensar en un sistema dinámico de adquisición. Eso ya se encargará la unidad gestora, pero vosotros, comunidad promotora, tenéis que conocer muy bien ese mercado proveedor. ¿Qué pasa en el caso de que no conozcáis muy bien ese mercado proveedor? Pues bueno, actualmente lo tenemos bastante claro. Hay que plantear una consulta preliminar al mercado. Si no lo conocéis, ir a la unidad gestora, decir que tenéis dudas, luego veremos que hay cierta información que de seguro decís, yo eso no lo sé. Pues bueno, acudir a la unidad gestora y con la unidad gestora se plantea una consulta preliminar al mercado. Eso es una herramienta diseñada por la ley para preparar correctamente una licitación. Por último, de todo lo que se hace antes de iniciar el expediente de contratación, hay que documentarlo, ¿eh? Hay que dejarlo ahí porque eso pasará a formar parte de la memoria del expediente. Esta es la primera infografía, la primera idea que tenéis que tener bien clara. Tenéis que justificar, tenéis que realizar ese trabajo de conocer bien el mercado. Si no lo conocéis bien, consultar, documentarlo todo y sobre todo hay que hablar más, hay que comunicarse más, hay que coordinarse más entre contratación y las unidades promotoras. Que esto es algo, pues bueno, fácil, yo creo, de resolver, sobre todo si hay voluntad para ello. Vuelvo a la presentación, y vamos ya a la siguiente infografía. ¿Qué información deberías de facilitar? Yo he puesto aquí 12 datos, ¿no? 12, yo creo que 12 cuestiones que a las unidades que gestionan la contratación, si les llega bien esta información, yo creo que van a poder iniciar cuanto antes el expediente de contratación. Si esta información no se le canaliza bien a la unidad que gestiona el expediente, es que no va a poder decidir qué tipo de procedimiento seguir, no lo va a poder iniciar, se va a retrasar y bueno, la tramitación de un expediente de contratación es bastante larga y bastante burocrática. Bueno, yo creo que eso es algo que todos los que estamos aquí en el webinar tenemos esa sensación, ¿no? ¿Qué datos? Pues bueno, vuelvo a la justificación de la necesidad, algo muy básico, algo que los interventores siempre están detrás, ¿no? ¿Está justificada la contratación? ¿Está justificada la necesidad de ese bien o ese servicio? Eso tiene que estar meridianamente claro desde el principio. Luego hay que describir muy bien el objeto del contrato, hay que describirlo sin cerrarlo a soluciones únicas. Cuidado con cerrar esos objetos del contrato y prácticamente describir en ese objeto al que pueda ser potencialmente adjudicatario del contrato. Tercero, la justificación de por qué no se fracciona el objeto del contrato. Ya sabéis que ha habido un cambio en nuestra normativa de contratación. Antes había que justificar por qué se fraccionaba el contrato. Ahora justamente es lo contrario. ¿Por qué no se fracciona el contrato? Yo cuando llego a este aspecto del fraccionamiento del objeto del contrato y los lotes, siempre pongo como ejemplo al Ayuntamiento de Valladolid y a José Manuel Martínez, si queréis profundizar en ese tema. ¿Quién os ha facilitado la información? Esto es importante, esto es trascendente. Está el aspecto de la integridad en la contratación, está el aspecto del conflicto de intereses. Creo que está por el webinar Margarita del Ayuntamiento de Vigo, que estamos trabajando en la implantación o una mejora en el Ayuntamiento de Vigo del tema de la integridad. La integridad alcanza al inicio del expediente. Dependiendo de quién haya facilitado la información a la unidad promotora, puede existir un conflicto de intereses. ¿Cuánto cuesta el bien o el servicio que se propone contratar? El presupuesto base de licitación, que luego la unidad gestora calculará y hallará ese valor estimado en función de prórrogas y de posibles modificaciones. Aquí hay un fleco bastante grande, que es ese desglose de costes directos e indirectos, sobre todo en los contratos de servicio. Casi ninguna unidad promotora sabe cuáles son los costes directos o indirectos. Yo aquí veo necesario montar
y publicar consultas preliminares del mercado. ¿Cuándo quieres que se inicie el contrato? Esto a la unidad gestora le servirá para programar su tramitación. Puede ser que haya que tramitar o sea necesario acelerar la tramitación y declarar la tramitación urgente, o puede incluso existir una imperiosa urgencia, y eso habilitará para que la unidad gestora decida tramitar un procedimiento negociado. ¿Por qué urge la tramitación? En su caso, para tramitarla o declarar la tramitación de urgencia, ¿qué duración tendrá? ¿Va a tener un año? ¿Va a tener un año más un año de prórroga? ¿Va a tener 2 años más un año? Yo creo que aquí hay que tener muy presente cuáles son los convenios colectivos que rigen sobre todo en los contratos de servicio, y dar una duración a esos contratos que esté más o menos en sintonía con la duración de los convenios colectivos. ¿Será necesario modificar el contrato? Pues en el caso de que consideréis ya que puede concurrir alguna circunstancia que hará necesario modificar el contrato, se lo debéis de comunicar ya a la unidad gestora para que ésta incluya en el pliego de cláusulas administrativas esas circunstancias que, de concurrir, habilitarán también a la modificación del contrato. ¿Consideráis que hay alguna tarea crítica que deba ser realizada por el contratista principal? Señalarlo también. Así la unidad gestora lo incluirá en el pliego de cláusulas administrativas particulares. También, aunque esto, pues bueno, para ciertas personas es discutible, yo considero que las unidades que promueven tienen que proponer una radiografía de la empresa que debería de ser adjudicataria de ese contrato. Es decir, proponer ciertos criterios de solvencia y ciertos requisitos mínimos, tanto de solvencia técnica como de solvencia económica. Luego ya la unidad gestora los filtrará y evitará, pues bueno, que sean unos criterios desproporcionados o que puedan ser discriminatorios o ilegales. Pero vosotros, como conocedores del mercado, tenéis que tener en mente esa radiografía de la empresa que lo debería hacer. Por ejemplo, si estuviéramos en el ámbito de los contratos de obra, es el redactor del proyecto el que propone el grupo, el subgrupo y la categoría de la clasificación como contratista de obra. Con los criterios de valoración de las ofertas, yo creo que también son las unidades promotoras los que tienen que proponer. Quizá había que darles, las unidades gestoras les tendríamos que dar un catálogo de ciertos criterios de valoración, criterios objetivos, criterios subjetivos, de fórmulas para que ellos pudieran elegir entre ciertos criterios con una legalidad contrastada cuáles aplicar a ese contrato. Y también, pues bueno, como responsables del contrato hay que establecer en todos los contratos una condición especial de ejecución, ya sea de carácter social, ético o medioambiental. Vosotros vais a ser los responsables, vais a ser los encargados de controlar ese cumplimiento. Sois los que conocéis perfectamente ese mercado y yo creo que sois las personas idóneas para señalar a la unidad gestora qué condición especial de ejecución incluir en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Nos vamos a la tercera infografía, los documentos. ¿Qué documentos tenéis que preparar? Hay información que se la tenéis que facilitar a la unidad que gestiona los contratos, pero por otra parte hay documentos que sí que vais a tener que redactar vosotros. Está el tema de esa memoria justificativa, una memoria que hay que publicar en el perfil del contratante, que debería estar ubicado en la plataforma de contratación del sector público. Yo antes utilizaba la memoria también para el contrato menor, pero desde que salió la instrucción de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, pues bueno, en esa instrucción en relación al contrato menor no se hace referencia a la memoria, sino que se hace referencia a un informe. En ese informe, pues bueno, está prácticamente todo lo que la ley hace referencia a la memoria, pero en el ámbito del contrato menor, pues parece que no hay memoria, sino un informe. En los contratos de servicios, pues está ese informe de insuficiencia de medios. Yo creo que este informe de insuficiencia de medios para los contratos de servicios se puede incluir en la memoria y para el contrato menor en el informe, no hacer otro documento aparte, sino pensar en la simplificación, ¿no? Bueno, en hacer el trabajo con el menor esfuerzo
posible, ¿no? E incluirlo todo en el mismo documento. El pliego de prescripciones técnicas, donde se va a describir, pues bueno, ese servicio o ese bien, ¿no? En términos de rendimiento, en términos funcionales. Aquí, pues bueno, se abre otro gran mundo, ¿no? Con el tema de las normas, las especificaciones y sobre todo con el tema de las etiquetas. Las etiquetas están todavía un poco, yo creo, por aterrizar. Y bueno, van a ser documentos, certificaciones en los cuales se describa de una forma integral qué servicio es el que vamos a contratar o qué características debería tener el bien que estamos buscando con él, con esa licitación. Referido, pues eso, a un documento que normaliza la contratación de esos tipos de bienes o esos tipos de servicios. Los proyectos de obras, que no vamos a entrar aquí a desgranar todo lo que tendría un proyecto de obras, y los estudios de viabilidad y los anteproyectos de explotación y construcción de la obra cuando fueran concesiones de obra pública o concesiones de servicios. Estos son documentos en los cuales la autoría, la responsabilidad de los mismos es de la unidad que promueve la contratación. Y la última infografía, bueno, ¿cuándo tendríamos que empezar a hablar la unidad promotora y la unidad gestora? Yo creo que bueno, que aquí lo trascendente es que anticipéis todo lo que podáis esa primera conversación. Eso vamos a tener que licitar este servicio o nos vence este contrato para tal fecha. Cuanto antes podáis entablar esa primera conversación entre la unidad promotora y la unidad gestora, mejor, ¿eh? De las evaluaciones que estamos haciendo para mejorar ámbitos de gestión reales en determinadas entidades del ámbito nacional, casi todas a través del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas, la evaluación de los plazos de tramitación de un procedimiento abierto puede rondar los 4 meses y si es un contrato sujeto a regulación armonizada son 7 meses. 7 meses si no pasa nada extraordinario, si todo va bien. Los plazos de tramitación son excesivamente largos, son tremendos. Cuanto antes se empiece la tramitación, más posibilidades tendremos de, pues bueno, de conseguir que en la fecha en la que la unidad promotora quiere que llegue ese bien o ese servicio o se inicie la ejecución de la obra, pueda la unidad que gestiona la contratación tener formalizado el contrato. Acelerar la tramitación. Lo he puesto ahí. La declaración de urgencia, yo no sé si realmente acelera o no mucho la tramitación de un expediente de contratación. Yo creo que es algo simbólico. Nos queda la tramitación de emergencia, pero la tramitación de emergencia es algo muy excepcional. Es saltarnos prácticamente todos los principios que regula la contratación pública. Esto es algo muy excepcional y solo está previsto para determinados casos. Entonces, las posibilidades de acelerar la tramitación son, por así decirlo, simbólicas. Si bien se prevé esa tramitación de urgencia, ya hay alguna reducción de los plazos, la tramitación continúa siendo excesivamente larga. A los plazos ya que tenemos más o menos asimilados de tramitación de los procedimientos de contratación, habría que sumar un plazo que yo lo he estimado en 2 meses en el caso de que hubiera que tramitar una consulta preliminar. La consulta preliminar, pues bueno, es otro mini procedimiento previo al expediente de contratación. Hay que diseñar la consulta preliminar de una forma colaborativa entre la unidad gestora y la unidad promotora, publicarla en el perfil del contratante, habilitar un plazo para que los interesados se puedan manifestar, recabar esa información, estudiarla y emitir un informe que dé pie a la construcción del expediente de contratación. Esto alarga ya desde el principio la tramitación de un expediente de contratación. Pero si se quiere tramitar bien, si se quiere tramitar correctamente, estas herramientas hay que ponerlas sobre la mesa. Las fechas de vencimiento, pues las fechas de vencimiento hay que tenerlas muy controladas. Ya sabéis que bueno, hay una posibilidad de obligar al contratista a que continúe durante la ejecución del contrato en el caso de que no se haya formalizado el contrato, en el caso de que venza el actual contrato y el nuevo no lo tengamos formalizado. Para obligar al contratista
que tenemos a que continúe la ejecución del contrato, tenemos que haber publicado al menos 3 meses antes de la fecha de vencimiento el anuncio de licitación en el perfil del contratante. Esto exige mucha colaboración, entre la unidad promotora y la unidad gestora. Si hay trabajo colaborativo, si hay buena comunicación, si hay control de esas fechas, pues bueno, podemos llegar a estos hitos, ¿no? De 3 meses antes de que nos venza ese contrato, tener ya publicada el anuncio de licitación. Los acontecimientos imprevisibles. Todos los que estamos en procesos de contratación o hemos intervenido en mesas y en licitaciones, sabemos que acontecen cosas imprevisibles. Publicamos un anuncio de licitación y nos avisa un licitador de que hay un error en los pliegos, que hay un error en las prescripciones técnicas, que hay un error en el anuncio. Hay veces que esos errores son meros errores aritméticos y se corrigen y ya está, pero hay veces que los errores dan lugar a un cambio en los pliegos y hay que retrotraer las actuaciones, hay que volver a abrir el plazo de tramitación. Se presentan las ofertas, pueden plantearse recursos especiales en materia de contratación, se pueden identificar ofertas como temerarias. Todo esto ralentiza mucho los procedimientos de contratación y las posibilidades de llegar en fecha, la fecha que la unidad promotora tiene en la cabeza para que se inicie el contrato, pues hay muchas veces que es que no son posibles. No es porque la unidad promotora no lo quiera, ¿eh? Yo creo que aquí, pues, y lo que quiero es un poco reconocer, por un lado, a las unidades que promueven el papel, ¿no? Yo lo acabo de pasar por Twitter, yo creo que sois clave las unidades promotoras en el proceso de contratación. Creo que tenéis que estar mucho más implicadas en este proceso. No es algo que dependa de la unidad gestora, de los que gestionan, de la oficina de contratación. Ellos son responsables de este proceso, pero vosotros sois, por así decirlo, la otra parte responsable. Si hay buena profesionalización de esas unidades promotoras y buena coordinación y colaboración y comunicación con la unidad gestora, el proceso puede empezar a andar y puede empezar a andar con ciertos parámetros o ciertas expectativas de éxito. Si el proceso de contratación se inicia ya con mala sintonía, con mala coordinación, con falta de información, las posibilidades de que se plantee un recurso son exponenciales y las posibilidades de que se paralice la contratación y, por supuesto, no llegue el contrato a formalizarse y no llegue ese bien o ese servicio son mayores. Son las 11. Bueno, he estado la media hora que tenía previsto entrar. Creo que este primer webinar, pues yo creo que va a servir un poco para centrar ese asunto. Para mí lo más trascendental es que sobre todo empiece a existir esa mayor comunicación y colaboración entre unidades promotoras y unidades gestoras, una colaboración y una comunicación que tiene que ser constante desde antes del inicio del expediente de contratación. Muchas gracias, Guillermo. Está claro, o sea, nos has dicho que con las triples Cs, ¿no? Comunicación, colaboración y coordinación, estaremos bastante más cerca del éxito en el procedimiento de contratación. Mientras vamos a ver, Guillermo, si algún asistente se anima a lanzar alguna consulta antes de dar paso al taller. Muchísimas gracias, Guillermo, porque te has ajustado perfectamente al tiempo. Y bueno, también importante, ¿no? Has resaltado el tema de la herramienta de la consulta preliminar, ¿no? Como algo que realmente, aunque pueda dilatar algo en el proceso, pero vamos a ganar en eficacia. Así que, Es algo que, bueno, si alguien, por ejemplo, va a tramitar ahora un contrato de un servicio de limpieza o el servicio de vigilancia y no tiene esos datos, ¿no? Del desglose de costes, fundamentalmente de los convenios colectivos que rigen o pues este año sería cuando había que plantear la primera consulta preliminar del mercado. Cuando se hayan obtenido ya esos datos y esos parámetros y esa información para ulteriores licitaciones, pues yo entiendo que ya no sería necesario. Pero claro. sí que hay que hacer ese primer esfuerzo, esas primeras consultas preliminares en determinados ámbitos y sobre todo hacerlas bien hechas, retener la información
que nos interesa para esa información utilizarla en esta primera licitación y reutilizarla en ulteriores licitaciones. Y eso es una herramienta, pues bueno, que yo veo que seguimos sin ponerla en práctica, ¿no? sin usarse demasiado. Si no es así. Pues mientras se anima alguien, Guillermo, porque parece o has dejado todo muy claro, o esta primera parte del inicio de este miniciclo de webinar dentro de los webinars que llevamos celebrando ya hace más de un año, de la entrada en vigor de la ley de contratos, que ya os ha explicado Guillermo los dos webinars que llevaremos más adelante, realizaremos más adelante, uno de ellos en el año 2019 y el siguiente en el 2020, porque entre medias vamos a tener uno de elaboración de pliegos, otro del contrato de docencia y otros que os avisaré en fecha. Vamos a darle paso a Miquel para el taller. No obstante, si entra una duda, parece que sí. A ver, para darle... Aquí tenemos una cuestión que nos lanza Marta, en la cual nos dice si se debería dejar constancia documental de las consultas realizadas, por ejemplo, en Internet, tarifas, pero que no son consultas preliminares de las del artículo 115. Guillermo. Yo creo que por transparencia toda la información que se utilice pues bueno, para obtener ese conocimiento del mercado en el que nos vamos a centrar. Por ejemplo, si vamos a comprar un vehículo, pues bueno, podemos ahí acudir a Internet y a través de Internet más o menos obtener esa información de qué tipo de vehículo queremos y qué precio, pues bueno, tendría ese vehículo, ¿no? Que sería luego el presupuesto base de licitación, o unos ordenadores portátiles, o bueno, unos teléfonos móviles. Actualmente, pues bueno, Internet es una fuente de información y lógicamente la tenemos que utilizar, pues las unidades promotoras, las unidades gestoras, todo la tenemos que utilizar para hacer nuestro trabajo con mayor precisión. No hay ningún inconveniente, entiendo, en dejar en el expediente decir, pues mire, para el caso en el que la intervención preguntará, pero usted, ¿por qué propone este presupuesto base de licitación? Yo propongo este presupuesto base de licitación porque a través de Internet he obtenido las tarifas de estos productos, las tarifas de estos servicios y he consultado pues 2 o 3 y más o menos un precio estimado sería este. Entiendo que no tendría que haber ahí mayor problema en que esos datos constaran ahí en el expediente de contratación. Muy bien, Guillermo. En cualquier caso, las consultas que se están trasladando en el chat, posteriormente luego también le damos paso a respuesta por escrito, ¿vale? Al margen de la contestación de Guillermo, ¿vale? Para que quede constancia también de la consulta que se ha realizado y se pueda también consultar ese material. Guillermo, nos da tiempo a una más, la de Manuel, no sé si la estás visualizando ya. En este caso está indicando Manuel que si se conoce el convenio colectivo, por ejemplo el de limpieza, como costes directos e indirectos, no se puede aplicar analógicamente el Real Decreto 1028/2001 para el contrato de obras. Se establece dichos costes directos e indirectos. No sé si puedes dar contestación en línea. Bueno, lo de los costes directos e indirectos está dando muchísimos quebraderos de cabeza. Yo creo que para simplificar actualmente tienes dos opciones. Uno es seguir a Juan Carlos Gómez Guzmán, ¿eh? En Walter Clubers tenéis un manual sobre la metodología que ha diseñado Juan Carlos para desglosar esos costes directos e indirectos, ¿no? Esa es una opción. La otra opción, yo creo, es plantear una consulta preliminar del mercado, esperar a ver quiénes, sobre todo los actores del mercado, los que nos reflejen cuál es su estructura de costes. También ahí, cuando te reflejan esta estructura de costes, yo por la práctica que tengo, son que cada empresa tiene los suyos, ¿no? Entonces luego la unidad promotora con la unidad gestora tienen más o menos que en función de la información obtenida establecer una estructura lógica en función de la información que han obtenido de la distribución de costes directos o indirectos. Evidentemente lo que dices tú del Real Decreto, pues ahí está establecido para lo que es el ámbito de las obras.
en servicios o en suministros. Yo, por ejemplo, el desglose de costes en el suministro de un vehículo para la policía. Pues bueno, a mí me cuesta mucho ver ese desglose de costes, ¿no?